aquí estamos. Aquí estamos en vivo, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y próximamente vamos a estar en vivo también por TikTok. ¿Ok? Quiero darle la gracia. Tú me seguías ahí, perfecto. Quiero darle la gracia a la gente de Círculo Auto por darme la oportunidad de trabajar con la marca de ellos. ¿Ok? Círculo Auto es un dealer que está aquí en San Francisco de Macorís y que hemos hecho una alianza para vender vehículos y de verdad que estoy muy contento. Saludo a la gente de Instagram y de YouTube que está entrando por ahí también. Entonces, Círculo Auto, señores, yo todos los días voy a venir aquí, voy a mostrar un par de vehículos. Si les interesa, ustedes se contactan conmigo. ¿Ok? Se ponen en contacto conmigo y metemos mano y tratamos de buscar el mejor deal para usted. Yo quiero meterme en lo que es la venta de vehículos. Claro que sí, ¿por qué no? Quiero meterme en eso hace tiempo y se me dio la oportunidad porque aquí, República Dominicana, si usted no lo sabía, es el país de las maravillas. Es el país donde todos los sueños se hacen realidad. Es el país donde canadienses como mi amigo Levant vienen y compran tierra en Macao a $15 el metro y décadas después lo venden y multiplican su inversión de 100,000 y pico de pesos en una vaina ridícula. Tengo un pana canadiense que compró una tierra en Macao y la acaba de vender. Señores, yo no le voy a decir la cantidad, porque obviamente sería una falta de respeto para mí hacia él, ¿verdad? Sería una falta de respeto de mí hacia él, decir los negocios de la gente, ¿verdad? Pero sí le puedo decir una cosa. Este país es el país de las maravillas. Si usted no lo ha entendido, este es el país donde usted puede venir sin nada y hacer dinero. Mirta, ¿cómo tú estás, querida? Un abrazo. Este es el país. ¿Ok? La gente que me sigue por mis jugaditas y todas las cosas que yo hago, estamos aquí todo el tiempo. 49 derechos. 49 derechos. Aquí yo lo puse en un video que yo hice en el story time de Instagram que yo voy a estar haciendo todo el tiempo. Ese video, story time, también. Voy a poner mi jugada del día. Puse el 49, está aquí arriba. Y Super Palé 0954. ¿Ok? Parejas para hoy 99 y 44. ¿Entendieron lo que le dije? Bueno, directo es 49. Yo no volteo número. Yo no he dicho 94 en ningún momento. Que salió 94 y es otra vez. Entonces, estamos trabajando con conductores de Uber. Mire si este es el país de la maravilla. Oiga esto. Oiga esto. Si este es el país de la maravilla. Estamos trabajando con conductores de Uber y de Lyft que tengan sus cuentas suspendidas. Si por primera vez usted está viendo este video mío, entienda que no todas las cuentas se recuperan. Que hay cosas que pasan que no se pueden reparar y mayormente tiene que ver con su comportamiento y de la manera que usted se manejó con la plataforma. En la mayoría de los casos va a ser eso. Le voy a pedir por favor que le den like al video y que lo compartan. ¿Ok? Donde quiera que usted esté, ya sea Instagram, ya sea YouTube, usted hágame la pregunta que usted quiera. Yo estoy aquí con ustedes por casi 2 horas. Vamos a estar aquí todos los días. Ese es TikTok.
pero hay que conectarlo y yo no me sé la contraseña así de cabeza. Bro, ¿qué haces en vivo en YouTube? Nosotros hacemos videos también por aquí. ¿Tiene grupo de WhatsApp? Tenemos grupo de WhatsApp. Tenemos alrededor de 5 grupos de WhatsApp de conductores a donde yo mando información. ¿Ok? Ya no estoy activo en los grupos de conductores más que para dar información porque aprendí muy temprano con los grupos de lotería que en la mayoría de grupos entra gente que lo que hace es envidiarte. Entra gente que le duele que tú seas tú, ¿ok? Que tú seas tú. Entonces yo dejo que ellos hablen, dejo que hagan lo que ellos quieran hacer, pero yo doy el contenido que publicamos en una página web que tengo que se llama Viajeros Hoy HD, que ahí tú tienes todo tipo de información de cómo recuperar tu cuenta, de qué hacer para prevenir que tu cuenta se pierda. Usted entra a viajeroshoyhd.com y ahí usted puede encontrar decenas de artículos de diferentes tipos de ayuda que usted va a tener. Viajeroshoyhd.com. Ese es mi website que usted puede dar. Hasta ahora, le voy a decir una cosa. Nadie ha puesto más énfasis en la prevención de perder cuentas que yo. Aquí hay un montón de gente que lo que ha querido ganar view. Aquí lo que hay un montón de gente que lo que ha querido que le compren productos, lo cual a mí me encantaría promocionar mi producto y cosas también. Y quizás sea una manera de monetizar el día de mañana, pero se han enfocado en eso y no se han enfocado en decirle a los conductores de que la purga ya está aquí, que llegó la purga, the purge. ¿Ok? Yo acabo de publicar hoy un video donde se ve en el aeropuerto de Detroit que le mandaron a todos los conductores black, a los conductores que son black, le mandaron una notificación que si no pagan $20 cada vez que recogen un viaje, no van a hacer ese viaje. Hay un pana aquí en República Dominicana que se llama Las Ocurrencias. Sigan ese pana. Es conductor de Uber aquí en República Dominicana. Que subió un video donde le está diciendo un conductor a él, pero ven acá, ahora nosotros tenemos que pagar para trabajar. Nosotros tenemos que pagar para trabajar. Entiendan esto. Tenemos que pagar para que no abran un turno para trabajar, 500 y pico de pesos. Y de cada viaje que hacemos también nos descuentan igualito que antes la ganancia de ellos. Entonces, ¿para qué pagamos por un turno cuando Uber nos está cobrando adelante por el turno y nos está cobrando también por cada viaje? Es un robo. Óyeme, el robo está a la clara. Es a la clara, es para partir al que tengan que partir en dos. Te doy una luz. Abrieron New Jersey completo a Premier. ¿Tú sabes por qué? Y esta es mi opinión, rapidita, ¿verdad? Tú acabas de darme salud. Abrieron New Jersey completo a Premier. Va a bajar el precio de Premier. Va a bajar el precio de Premier porque ellos van a querer empujar ese servicio. Y cada vez que ellos quieren empujar un servicio, ellos lo abaratan. ¿Entiendes? Lo hicieron con el X, que lo abarataron hasta más no poder, al punto que si tú vas a Uber y descargas Uber Eats, por decirlo así, tú vienes, descargas Uber Eats
y te van a decir, óyeme, adquiere la membresía de Uber One. ¿Cómo está, hermano? Scorpio. Scorpio, no, Scorpizo. Te van a decir, mira, pero tú puedes descargar la Uber One y ahorrarte dinero. Te puedes ahorrar dinero con Uber One. ¿Entiendes? Tanto en viajes, te puede ahorrar tanto en tanto. Entonces, esas promociones, recuerde que cuando usted hace un viaje de Uber, le aparece un lado que dice que promociones. ¿Está viendo? Porque hasta eso le cobran a usted, por si usted no lo sabía. Por si no le habían dicho, inocente mariposa. Mira, que dice el aeropuerto está bueno ahora mismo. 11 pesos para que se largue todo el mundo para allá, para el aeropuerto. Yo estoy casi desactivado en Uber. ¿Por qué? Yo no tengo vehículo ahí metido ya. Ya yo no tengo vehículo. Estoy casi desactivado. Mira las promociones extra y todo lo que están poniendo para empujar a los conductores a que salgan para la calle. Bendiciones a toda la gente que está entrando por ahí. La gente que quiera número, nada más de número. Es 11 por hora, ya tú supiste. Más de $9 la hora activa. Dice ahí. Es un boost por hora activa de 6 p.m. a 8 p.m. Dice aquí, conduce en las horas de bus que están busteadas. Los viajes tienen que empezar en las áreas azules que se muestran en el mapa entre las 6 p.m. y las 8 p.m. O sea, 2 horas tú tienes para trabajar ahí. Yo me harté de ese jueguito del gato y el ratón. Haz esto y te vamos a dar más dinero. Haz esto y te vamos a dar más dinero. Haz esto y te vamos a dar más dinero. Y al final es la misma vaina. Si el viaje dura 1 hora, te dan 11. Y si el viaje dura media hora. Yo entiendo. A mi entender, los conductores tienen que ser honestos consigo mismos en algún momento y decidir buscar otra vaina que hacer. Te estoy hablando que Detroit, usted tiene que pagar $10 si usted es black. Los black ustedes decían no, que los black eso es intocable. Te verá cómo la vaina se va a poner. Es a todo el mundo que le va a tocar su parte de la piña. Ya sea que esté dulce o esté amarga, pero a todo el mundo le va a tocar. Y es lo que todo el mundo se está haciendo loco. Aquí hay quizá entre todas las redes sociales debemos de haber unos, no sé, voy a poner 50 influencers de Uber y de Lyft, entre todos nosotros, que son los que más gente tenemos, que más personas nos siguen. Y dirán, muchos dirán, ¿y quién te sigue a ti? A mí no me sigue nadie. Lo que pasa es que cuando yo hago un llamado de acción, las cosas pasan. Si no, yo no tuviera grupos que se han llenado con mi Instagram y con mi YouTube de 500 personas. Todos esos grupos que están ahí llenos. ¿Entiendes? De Viajeros Soy HD. Todos llenos. De conductores que no quieren oír cuentos, conductores que buscan información.
conductores que buscan información, conductores que buscan soluciones. Porque hoy en día en TikTok se ha llenado de payasos. ¿Y por qué los payasos no llegan aquí a Instagram? Porque aquí es un público diferente. Aquí el público de Instagram es muy diferente al público de TikTok. En TikTok hay un montón de conductores que tienen que hacer y monería, porque eso es lo que el algoritmo empuja. Entretén. Tú haces un video para tratar de hablar de una noticia o algo en TikTok y no camina, porque TikTok no le ve valor a eso. Sin embargo, aquí en Instagram tú subes un video que tenga que ver con una noticia y va para arriba rápido, se mueve. Pero aquí usted tiene que tener una reputación en Instagram, ¿entiendes? En Instagram es muy diferente. Aquí tú te ganas a la gente con tu reputación. En TikTok te da gente. TikTok te da gente. Yo estoy viendo pila de influencers aquí que lo que hacen es que le meten view, le compran al mismo Instagram, le compran 100, 200 pesos para inyectarle view. Yo estoy viendo ahí un canal ahí de unos tigres que empezaron los otros días y ya tú lo ves a ellos de que tienen videos de 35,000, 50,000, 100,000 views. Y usted sabe cómo es eso, yéndole y dándole al botoncito de boost en Instagram. Corra a capela como yo. Que el video mío, si cogió view, cogió view. Y si no cogió view, que no coja. Porque yo quiero que la gente que se identifica conmigo sea la que me vea. Dice Jay Santa, ayúdalos y revive par de gente que se murió el contenido. Así mismo. Se ha muerto el contenido. ¿Y tú sabes por qué se ha muerto el contenido? Porque ya no se puede hacer el dinero que se hacía antes. Antes el contenido era, me estoy buscando 500, me estoy buscando 300. Entonces ahora los tigres que están subiendo ese contenido son los black y son los que van a dañar su negocio. Los mismos black van a dañar el negocio de black. Usted lo verá. Usted lo verá. Los mismos black van a dañar el negocio de black. ¿Y quiénes son los black? Los X que subieron a XL. Los XL que subieron a XXL. Los XXL que subieron a C black. Esos son los black. Los pobres ricos. Los que pudieron coger un préstamo más grande que otro. Y van a obligar a que gente se meta a eso, a hacer lo mismo. Yo como, a mí me habla gente que se ha metido a comprar vehículos y después de que se mete a comprar un vehículo, porque está viendo a X personas en redes sociales, me dice, yo me viajero y ahora ¿qué yo lo que tengo que hacer? Nieves Hernández, un abrazo para ti, cariño. Gracias a ti, mi amor, por siempre estar conmigo. Dice Jay Santa, ya no hay para dónde subir si dañan su negocio. Es que hay un tope. En ese negocio hay un tope. Y esta gente de los black piensan, sinceramente, ellos piensan, y yo quiero subir a hacer este video en TikTok también. Vamos a conectarme en este. Yo no sé qué están esperando. Me voy a conectar este video en TikTok también. Porque lo que yo voy a decir, yo quiero que se quede ahí también. Ok, vámonos en TikTok también. Me voy a ir aquí. Ahorita me llaman y me empiezan a embromar por aquí, por este teléfono. Nos vamos a conectar en TikTok también. Con el teléfono mío personal, porque no hay de otro. Estamos aquí, estamos en todas mis redes sociales. Estamos aquí por TikTok también. Señores, estoy hablando sobre el negocio de los black. Ok, estoy hablando sobre el negocio de los black. ¿Por qué yo creo que el negocio de los black va de camino a dañarse? Va de camino a dañarse. Y me gustaría discutir esto con cualquier conductor black que esté por ahí.
si es posible. Me encantaría discutir esto. Porque cualquier conductor black en New Jersey sabe, si estamos hablando de la plataforma de Uber, sabe que él tiene que hacer viajes con Ford, tiene que hacer viajes hasta X de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la plataforma los obliga a que tengan que hacer ese tipo de viaje. Discúlpeme, ya sea para acumular puntos, lo que sea. Muchas gracias. Ya sea para acumular puntos o lo que sea. Entonces, usted que trabaja para una compañía aparte, usted que es black aparte, usted que es libre y black aparte, su negocio está en peligro. Y usted sabe quién está metiendo en peligro su negocio. Lo está metiendo en peligro los mismos conductores que están subiendo a hacer video en TikTok. No me importa quién sea. Ok, muchas gracias. No me importa quién sea. Pero ustedes mismos están haciendo su daño. Porque antes el contenido era cuánto yo me estoy buscando y subir cuánto me estoy buscando. Hoy en día a toda esa gente lo que le dicen es que son fantamosos. Porque lo cogen y lo deportan para acá, para República Dominicana. Y se le cae la movie a todo el mundo. Usted pierde su aplicación y se le cae la movie. Tiene que irse a trabajar para afuera. Y usted sabe que si usted sabe de generación de clientes, si usted sabe de generación de clientes, porque aquí todo el mundo es experto, todo el mundo es experto aquí. Todo el mundo es experto en todo. Todo el mundo es experto en todo. Pero si usted sabe de generación de clientes, usted sabe que Uber es la matica de generación de clientes para conductores black. Y usted sabe que si Uber se cae para usted, se le cae una pata de la mesa. Porque los mejores clientes lo tiene Uber. Ya sea que Uber le haya pagado X cantidad de dinero por este viaje, pero usted ganó ese cliente, usted duplica esa cantidad de dinero la próxima vez. Usted lo sabe. Que para buscar clientes, Uber es lo mejor en cuestión de transportación. Se habla de que Uber ha adquirido Black Lane, que es la que le viene siguiendo. Hay otras. Pero se habla que Uber ha adquirido Black Lane. Esto alarga el plazo para que compañías como Waymo y otras compañías de autónomos tengan que durar más tiempo para acaparar espacio. ¿Por qué Uber se va a interesar en una compañía que es de conductores humanos y no invertir más en automatización? ¿Usted sabe para qué? Para tener monopolio, como siempre lo ha tenido. Y todos ustedes que son black van a sentirlo aquí en los bolsillos. Yo le subí la noticia hoy de lo del aeropuerto de Detroit, donde ahora tienen que pagar $10 para hacer su viaje. Imagínate que empiecen a rodar ese sistema en todo Estados Unidos, en todos los aeropuertos, donde ahora por cada viaje usted tiene que meterle $10. Usted dirá, no, eso no es nada, después que me den viaje. Pero es poco a poco que te van metiendo la mano en los bolsillos. Mira lo que está pasando en República Dominicana. Ahora usted tiene que coger y comprar su turno de trabajo por 500 pesos y pico. Comprar su turno para trabajar, usted tiene que pagar ahora, Dios mío. ¿Usted está entendiendo a dónde vamos? Para trabajar, ahora usted tiene que pagar en República Dominicana. Y encima que tú pagas para trabajar,
adivina qué, como quiera te van a seguir descontando de cada viaje los gastos y todos los operativos y todo eso. Dame un poquito de agua, por favor. ¿Me puedes poner un poquito de agua? Entonces, ¿dónde es que esto va a terminar, señores? ¿Dónde es que esto va a terminar? ¿Tú sabes dónde esto va a terminar? Yo te voy a decir exactamente dónde tú vas a terminar. Pero déjame beberme esta agua. Va a terminar contigo, con tu columna desviada, ya que muchos de ustedes la tienen ya. Muchos de ustedes lo tienen. Va a terminar contigo, con tu columna herniada, que muchos de ustedes la tienen ya. Así que va a terminar. No hay otra manera en que termine. Va a terminar con usted incapacitado para trabajar. Y usted cree que usted tiene un negocio en la mano. Usted cree que usted tiene el negocio del año en la mano. ¿Tú sabes dónde yo me eché para atrás en el Black? Porque yo estaba ready para brincar al mundo de Black. ¿Y tú sabes dónde yo me eché para atrás en el Black? Cuando yo llegué un día al aeropuerto y andaba un señor que por lo menos tenía que tener, no sé, sus 80 años y pico. Y yo dije, wow, y este señor, 80 años manejando. Me puse a hablar con él. Tenía una expedition. Estaba haciendo Black por fuera. Y estaba hablando con él y me dice, no, yo tengo muchos años aquí. Yo llegué aquí en el 80. Y yo tengo que sé yo cuántos años taseando, que sé yo cuántos años, esto que lo otro. Y yo, oh, bien. Y usted tiene casa aquí. Me dice, no, yo no tengo casa. Mis hijos tienen casa aquí. Mi hijo es, yo hice a mis hijos profesional. Yo hice a mi, ok, perfecto. Sus hijos son profesionales, sacó a sus hijos adelante, sus hijos tienen casa. Lo que me dejó a mí a entender es que el pana llegó un momento donde había bastante plata en la calle, poca competencia, y el tipo se fajó a criar a sus hijos, los sacó adelante, pero al final no tiene ni mierda. Al final no tiene nada. Yo dije, yo no puedo llegar a 80 años y estar sentado en un aeropuerto 12 horas. Yo dije, cuando yo cumplí 45, yo dije, en 3 años me largo. En 3 años yo tengo los videos por ahí estarán los videos. Pues yo lo hice aquí en vivo el video. Yo me frustré ese día y yo dije, bueno, ya cumplí 45. Yo dije, voy a hacer un plan de salida. Yo me voy, ya saco una mano atrás o adelante, pero en 3 años. Porque yo no voy a esperar a cumplir los 50 años aquí y está todavía conchando, bregando con gente. Porque si tú me dices a mí, yo pude levantar, Raúl, un negocio donde yo tengo 2 o 3 vehículos trabajando para mí, ok, está bien, perfecto. Supiste hacer negocio, supiste hacer el negocio. Pero si tú me dices a mí que tú eres que tienes que levantarte todos los días a trabajar, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hacer lo mismo, el mismo resultado, y que hoy hice 700 y que hoy mañana hice 600 y papá, y al final de la semana, como quieres, hiciste lo mismo 3,000, 4,000 o 2,000 que tú haces siempre. No importa cuánto tú te mates, ya. Óyeme, yo a veces duraba hasta 18 horas un día trabajando. Iba y dormía 2 o 3 horas y volvía para atrás. Óyeme, y cuando yo regresaba al final de la semana, yo veía, yo decía, pero no importa cuánto esfuerzo yo haga,
siempre hay un límite. Siempre va a haber un límite. No es como, por ejemplo, el TikTok Shop, que yo estoy viendo gente que se ganaron $200, después se ganaron 500, después se ganaron 2,000, después se ganaron 8,000, después se ganaron 20,000. Estaba viendo un programa el otro día donde entrevistaron a la Flor Cubana, me parece que se llama la muchacha. $200,000 al mes. Entonces, déjame saber si se escucha ahí y llama a mi casa, que me están llamando ahí, por favor. Llama a mi casa, por favor. Me están llamando. No sé si se escuchará el TikTok. Mira a ver si se tumba. Entonces tú me dices a mí que no hay otra manera de uno ganarse la vida honestamente. Que lo máximo que tú has conocido en tu vida es estar sentado. Ya yo estuve sentado 11 años y 4 meses. 11 años y 4 meses conduciendo, haciendo lo mismo. 11 años y 4 meses conduciendo y haciendo lo mismo. 11 años y 4 meses conduciendo, haciendo lo mismo. Y lo único que a mí me prevenía de escalar, de subir más, era la incógnita que yo decía, es que yo no he visto el primer conductor que se haya ganado $700,000 en un año o $1,000,000 en un año. Que se lo han ganado en su vida, ok, está bien, pero en un año. Entonces este no es el negocio al que yo tengo que dedicarle todo el resto de mi vida. ¿Me entienden? O no, pero que yo me hice $240,000. El conductor que más dinero yo he visto que ha hecho. El conductor que más dinero yo he visto que ha hecho. ¿Ok? El conductor, te voy a decir esto, con el permiso de él, lo voy a decir esto. El conductor que más dinero yo he visto que ha hecho, que lo ha publicado aquí en TikTok y lo ha publicado en Instagram, él lo ha publicado mucho, me llamó a mí cuando perdió sus 2 cuentas. Y no pudimos hacer nada para recuperar sus 2 cuentas, la de Uber y la de Lyft. Tan pronto le bloquearon Uber por un reporte falso de seguridad, le bloquearon Lyft. Y es el conductor que más dinero ha hecho aquí en las redes sociales, que lo ha dicho. Entonces, si esto que yo te estoy diciendo no te está llegando a ti, compártelo, por favor. No, tú no estás entendiendo esto que te estoy diciendo. Si tú no tienes establecido un negocio con cliente tuyo, si tú no estás corriendo anuncios de Google, si tú no estás haciendo alianzas con otros conductores como tú, y tú dependes solamente de Uber, el día que Uber te quite la alfombra debajo de los pies, te vas a quedar sin nada. Lo bueno era que él tenía un plan B. Pero si él no hubiese tenido ese plan B. Señores, hoy en día usted no va a tener un plan B. Usted tiene que tener plan A, B, C, D, E, F, G y para allá. Que cada vez que se caiga una vaina usted tenga algo ahí vaqueándolo. No ponerse a gastar su dinero por gastarlo. Ya los tiempos no están. Desgraciadamente, usted va a los bares y usted siente el hambre en los bares y en la discoteca. Usted ve que no hay ni gente. Fines de mes, quizás, o los 15 y los 30, es que usted ve que la gente está yendo a la discoteca y que aparecen 2 o 3 locos ahí
con botella y vaina, y muchas veces es la misma discoteca que lo pone a ellos. Llévate de mí. ¿Entendiste? Las discotecas en Estados Unidos están llenas de mujeres hermosas que tienen que trabajar prácticamente sin nada encima, casi ya. La han puesto al mismo nivel. Compartan este video, por favor, denle like. La han puesto al mismo nivel de las mujeres que trabajan en cabaret. Andan así mismito. Antes, usted ser una muchacha que trabajaba en una discoteca, una mesera que trabajaba en una discoteca, era decir, me voy a buscar lo mío esta noche, voy a hacer cuarto. Ahora el jefe suyo quiere que usted enseñe lo suyo para poder hacer dinero. Y ya los tigres están hartos de ver lo que usted tiene. Ya ellos quieren ver la próxima mesera que van a meter a trabajar, porque están hartos de verlo usted. Ya hasta la media que usted se pone tan rota, ya están hartos de verlo usted. ¿Entiende? Antes la bartender se daban a respetar, pero hoy en día la bartender están con todos los clientes buenos. Se van a comer y por allá mismo, fin Juan, y el tipo le compró un celular, le paga el apartamento y así tienen 2 y 3. Bueno, todos los negocios es para abajo que han ido. La moral, mira, se ha caído. ¿Por qué? Porque no hay cuarto en la calle. Entonces, lo único que está dejando cuarto en la calle, que es el negocio de Black, ustedes lo quieren dañar aquí en TikTok. Ustedes lo quieren dañar en TikTok y en otras redes sociales. Poniendo aquí, ya usted sabe, me hice tanto. Oh, hoy nomás me gané tanto, pero es la consistencia, la vaina. No, que es la consistencia, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Sí, mucho consejo de motivación, pero la motivación está, ¿tú sabes dónde? En enseñar cuánto se están buscando. Y lo que están atrayendo es personas que quieren dinero. Le voy a decir esto, miren. Uno de los peores errores que comete una persona que hace contenido en redes sociales es ofrecer dinero por atención. Si yo vengo donde ustedes, y es una táctica que se utiliza, y yo le digo, miren, empiecen a comentar y todo eso, le voy a dar tanto. Comprobado está que las personas que van a llegar a donde usted son personas que lo que quieren es la plata. No quieren darte atención. Ellos van a llegar a traer la plata y después se van a ir. Entonces, tú pagaste por atención y al final no tienes nada porque no va a tener un cliente, no va a tener una persona en el futuro que te va a comprar algo, nada. Oye, TikTok me está diciendo que ustedes no están compartiendo, por favor. Compartan, por favor. La gente de aquí de TikTok, compartan, denle ahí, y compartan, por favor. Que están brechando, nada más. Pila de gente nada más brechando aquí. Querido amigo Black, ok, muchas gracias. Querido amigo Black, que hace tu video por aquí, hace tu vaina por aquí. Cuiden su negocio. Ya que ustedes a muchos de ustedes le dio porque lo sacaran de Uber y ustedes no necesitan Uber para trabajar, pues cuiden el que tienen. Cuiden el que tienen. Porque no hay peor cosa que usted ser un conductor Black por fuera de la plataforma y tener su compañía y que empiecen a darle mal review a su compañía porque usted es su compañía. Porque usted constituyó una compañía. Entonces usted tiene que tener cuidado que un día de esto no empiecen a darle mal review a su propia compañía. ¿Entiende? Usted tiene más que perder ahora. Mucho más que perder. Porque después que usted perdió la reputación en ese tipo de negocio, usted sabe que muy poca gente le va a abrir la puerta. Entonces, si usted quiere ser un conductor Black,
y de verdad usted quiere meter mano, deje de estar exponiendo lo que usted se está ganando aquí. Deje. Usted quiere enseñarle a un conductor black, ok, mira, te voy a enseñar cómo hacerte $400, por decirlo así. Está bien. Te voy a enseñar cómo tú te puedes hacer $1,000. Está bien. Te puedo enseñar cómo tú te puedes hacer $13,000 en un mes. Está bien. Perfecto. Tú le puedes enseñar cómo hacerse lo que quieran. Lo que quieran, tú le puedes enseñar cómo hacerse. ¿Ok? Lo que quiera, tú le puedes enseñar cómo hacerse. Lo que tú no puedes hacer es subir todo lo que tú te estás ganando todos los días, dándole la expectativa a ese conductor que se lo está llevando, quien lo trajo, de que aquí todos los días son iguales y que todos los días hay ganancias que van. Y yo sé que muchos de ustedes han querido bajarle, subiendo videos. Mira, nada más me hice tanto hoy. Yo lo he visto. Porque ustedes saben lo que ustedes están creando. Yo sé que ustedes saben lo que están creando. Porque es lo mismo que crearon desde que venían desde X. La misma mentalidad del X se la llevaron al Black. Dice un refrán: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ustedes son la mona vestida de seda. Trajeadito, recortadito, brilladito. Los mismos calzoncillos 2 o 3 días, porque eso no lo dicen. Andan una semana con el mismo calzoncillo porque tienen que dormir con él y levantarse y ponerse el mismo. Quizás 2 trajes tienen. Hay otros que no, hay otros que tienen el traje ya planchado con el cuerpo. Porque usted cree que es fácil mantener esa imagen. ¿Cuánto tiempo tú crees que tú puedes mantener ese tipo de imagen? Cuando ni siquiera los artistas mantienen la imagen todo el tiempo. Los artistas que sí ganan más cuarto que ustedes mantienen una imagen clean todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú vas a durar para romperte? ¿Cuánto? Porque tú te vas a romper. Óyeme, la rutina rompen a la gente. Si tú te enfocas en una sola vaina todo el tiempo, va a llegar un momento que tú te vas a hartar de eso. Porque el ser humano no está hecho para hacer lo mismo todo el tiempo. Nosotros estamos hechos para desenvolvernos en diferentes tipos de cosas. Dice Black, hasta que esa guagua se deje de pagar por 2 meses. Y cuidado, manito. Los conductores inteligentes han dicho, me voy a meter en el lío, y han invertido y han comprado su guagua del cacarazo. ¡Bum! Empiezan a trabajar, a ganarle dinero. ¡Pum! Se fue la transmisión. Las cosas que en verdad pasan con ese tipo de vehículos no la dicen los tigres. No lo dicen. ¿Tú sabes cuántos tickets cogen esos tigres? Y ellos no saben e ignoran que ahora mismo una de las razones principales por las cuales está cancelando Uber y Lyft es por tu historial de violaciones. Conductores Black, conductores XL, conductores Premier, lo que sea, no importa. Tu historial de manejo te está delatando. Le está diciendo a ellos lo malo que tú eres como conductor. Y la prueba más grande la tienen ellos en la mano tuya, que es el celular. Porque el celular le dice a ellos cómo tú manejas. Si tú frena mucho, acelera mucho. Todo se lo está diciendo. Y ellos se pueden dar el lujo
de desactivarte. Oye lo que están haciendo, están desactivando gente por su conducción. Porque no saben manejar. Porque andan atrás del próximo viaje rápido. Quieren terminar el viaje que tienen encima. Quieren terminar el viaje que tienen encima. Rápido, rápido, rápido. Hoy hay conductores black que parecen que tienen colmado adentro de la guagua. Todo lo que puedan hacer para lamberle las nalgas, literalmente, a ese cliente. Todo. Bebidas que jamás se han bebido ellos. Saludo a la gente de Barcelona. Un saludo, 49. Óyeme, esto es súper. Esto es derecho. 49. Ya. El 9 y el 54. Ya. Esa es la jerga mía. Son los códigos míos. Ya tú supiste, Blackdown. Ya tú sabes. Esos son. ¿Tú supiste? ¡Fua! Ah, bueno. Hay que dar los códigos por aquí. Entonces, mi gente, yo voy a estar por aquí todos los días conversando con ustedes. Yo voy a eliminar de mi calendario las llamadas que yo hacía. Eran 4, ¿verdad? Teníamos 4 espacios disponibles por la mañana. Pero lo voy a eliminar para meter 2 horas aquí en vivo todos los días. Todos los días en vivo, todos los días, todos los días, todos los días. Por todas mis redes sociales. Actívense, denle like, compartan. Por todas mis redes sociales. 2 horas vamos a estar aquí. Pregúntenme lo que usted sabe lo que yo tengo en los grupos míos del WhatsApp. ¿Usted sabe lo que yo tengo ahí? En todos esos grupos, yo tengo una persona asignada aquí. Que usted puede hacer la pregunta que usted quiera. Mira, ¿dónde yo puedo conseguir tal papel? ¿Dónde yo puedo hacer tal cosa? Y esa persona tiene la obligación aquí de ir e investigar por usted y responderle para usted. Mira lo que yo he hecho para ayudar a la comunidad mía de conductores. Yo no tengo el tiempo que hacerlo, pero yo tengo personas aquí que pueden hacerlo. ¿Ok? Que den like para que se cree el algoritmo. Así mismo, denle like y compartan el video, por favor. Buenos días, Raúl. Gracias por tu consejo y saludos desde Madrid. Un abrazo a mi gente de Madrid. ¿Cuáles son hoy? Bueno, 49. 0954. ¿Tú supiste? Ese código mío. Ahorita me quiere copiar ese código. Bueno, se lo copié aquí al paisano mío, a la flecha, que se vale porque es de aquí, ¿verdad? ¿Verdad, Víctor? Se vale que se lo copie a la flecha, porque la flecha es de aquí, de Samaná. Se lo puedo copiar a la flecha. Usted no me lo puede copiar a mí. A mí no me lo puede copiar. La flecha es de aquí, de Samaná. Fernández es de aquí, de Samaná. Así que... Sí. Oye, que si yo disfruto lo que yo hago. De Uber y de Lyft.
en el estado de New Jersey o cualquier otro estado, siempre y cuando, entiende esto, la disputa tenga que ver porque usted tiene una licencia suspendida por algo, algún ticket, lo que sea, no tiene puntos y lo que hay que ponerlo al día, tiene más chance de que usted pueda activar su cuenta. Ahora, si usted tiene pila de tickets, le han suspendido la licencia por un montón de vainas, ha tenido placa falsa, óyeme, usted ha hecho usted ha creado eh, perfiles de Uber porque le han bloqueado uno y el otro, usted no va para ningún lado. Se lo estoy diciendo desde ahora. ¿Ok? Yo hago, son gratis las evaluaciones. Usted quiere hablar conmigo, ya eso va a tener un costo. Pero las evaluaciones se le mandan de 7 días en adelante. ¿Ok? Hemos tomado un Lenny Herrera, la que usted ayudó hace muchísimos años. No camino, la de Higüey. ¿Cómo tú estás? Me encantaría verte en persona algún día. Yo tengo una propiedad no tan lejos de Higüey. Me encantaría verte y conocerte en persona. Nosotros ayudamos mucha gente, señores, a través de una página que yo tenía que se llamaba La Línea. Esa página me la tumbó la comunidad de La Letra, tumbó cosa de la vida. No tengo nada en contra de ellos, pero ellos se pusieron para mí, porque yo estaba haciendo muchas ayudas y ellos estaban trabajando con una página que no voy a decir ahorita, y se pusieron para mí. Sebastián Payán, el que no se queda callado, fue un gran amigo y lo sigue siendo. Tengo décadas ya que no hablo con él. Y nosotros ayudamos mucha gente aquí. Yo sin nada, siempre he estado en la disposición de ayudar a la gente como yo pueda. Porque gracias a Dios, a través de la página de La Línea, yo logré conectar con doctores, logré conectar con personas que trabajaban en farmacéuticas, con visitadores médicos, gente que me llamaba y me decía, te voy a mandar muestra médica para cualquier cosa, esto, lo otro, para que se lo dé a la gente. Y nosotros llegamos al punto donde ya estábamos, como Sebastián era la persona que se encargaba de ir a los sitios físicamente, porque ese era su contenido. Él iba físicamente a donde estaba la gente necesitada y le llevaba comida y cosas. Empezamos a hacer eso, a hacer compritas y cositas, compritas de 10,000 pesos y cosas así, y mandárselas a la gente. Después empezamos a comprar colchones, empezamos a comprar hasta hoja de zinc y nos pusimos en un punto donde ya estábamos invirtiendo de nuestro dinero para ayudar a otras personas y nosotros nunca le pedíamos nada a nadie, pero empezaron a llegar las manos amigas de los grupos míos, donde yo les decía, queremos hacer tal cosa, esta es la cuenta de esa persona, y ellos se desbordaban en ayuda hacia esa persona. Un día me llamó una muchacha de Santiago en un live como yo estoy ahora y me vendió un caso en el cual yo caí. Me vendió el caso de que ella tenía una niña, yo soy débil con los niños, y esa niña necesitaba una operación. Óyeme, ya se cayó el de Instagram, no sé por qué. Necesitaba una operación
Instagram nada más te da 1 hora, ¿o qué? Esa niña empezaba, necesitaba, ¿verdad? Tener una operación, unas cosas. Y me vendió ese caso. Y yo creí, de mi parte, yo envié como 30,000 pesos. Y entre la gente mía se recolectaron alrededor, con lo mío, de 100,000 pesos. Y todo se le envió a esa persona a su cuenta directamente. Yo sabía que eran 100,000 pesos con lo mío y con lo de la gente, aproximadamente, porque la gente me mandaba a mí los recibos. Yo le pedía los recibos de usted envió y a dónde lo envió. Y yo llevaba eso. Pues resultó ser que era mentira. Sí, la niña existía. No era hija de ella, como ella decía. La documentación que ella fabricó de la niña, que era supuestamente de la niña, era para ella hacerse una operación ella. Yo hablé con la mamá de esa muchacha que vivía en España, hasta el punto que yo me harté de hablar con esa gente, discutir con esa gente. Me quisieron armar un lío, una vaina, amedrantarme, con documentación falsa de la policía. Aquí yo dije, mira, yo no tengo energía para eso. Le dijo, dígame cuánto fue y yo se lo voy a devolver. Y así hice con todo el mundo que quiso que yo le devolviera el dinero. Y desde entonces, yo dije, yo jamás voy a volver a pedir ayuda para nadie en redes sociales. Y ya tú sabes, y ni una chapita me enseñó. Yo por querer ayudar a una persona, ¿verdad? Entonces, yo desde entonces dije, ya no vuelvo a ayudar a gente en redes sociales, pidiéndole a otras personas que aporten, no vuelvo a hacer eso. Y punto, para ahorrarme ese mal sabor, ¿me entiendes? A veces uno, por querer ser buena gente, porque esa tipa, hasta el video está ahí en mi canal de YouTube guardado, lloró y todo, llorando y todo. Porque una de las cosas que yo hacía, si usted va a pedir ayuda, usted tiene que venir y dar la cara. Hasta eso llegó a ser esa sinvergüenza. Para que usted sepa. Hasta dónde llega la gente. El video está ahí en mi YouTube, tiene que estar. Hasta ese tipo de comportamiento llega la gente por el dinero. ¿Ok? So, ¿cuánto tenemos ahorita en vivo, Víctor? Son las 11:49. Llevamos casi 1 hora. Faltan 2 minutos para 1 hora. Mío, y el primero en New Jersey, el aeropuerto, ¿qué es lo que es con eso? No sé, déjenme saber ustedes si ya ustedes pueden agarrar Premier en el aeropuerto. Se va a abaratar todo eso. Eso se va a abaratar, todo eso se va a abaratar. Todo se va a abaratar. Todos los precios van para abajo. Todos los precios. New Jersey activo en todo, en Premier activo en todo New Jersey, se van a abaratar los precios. Los precios van para abajo. Y todo el mundo va a querer subir a Premier. Todo el mundo, ahora todo el mundo va a buscar un vehículo Premier. Eso es solo por el mundial, sí. A mí me cerraron la app de Lyft en la ciudad de New York. De New York, una persona reportó íbamos a tener un accidente sin ser cierto. Y la vaina es que tú puedes tener 5 estrellas, 99% de aceptación, 0 cancelaciones y no importa nada. Porque ellos le hacen caso más a eso supuestamente. Dicen ahí que es solamente por el mundial, me están diciendo aquí, pero aunque sea solamente por el mundial, la gente por la fiebre de que
Ah, no, que el Premier, te apuesto que hay 2 o 3 tigres comprando vehículos que van a hacer Premier, que se van a meter en un lease, olvídate. Ustedes recordarán que yo cuando hice mi lease, el primer lease mío fue una Honda HRB, porque yo lo que tenía era un deportivo. Yo tenía un Lexus IS 250. Cuando yo decidí salir de la oficina y meterme a trabajar a hacer Uber. Cuando yo dije, voy a dejar la oficina, me voy a hacer Uber. Yo tenía un IS 250. Y yo ese carro, imagínate cómo yo iba a hacer Uber en ese carro. Y ahí me meto en un lease de una HRB y tengo el Lexus IS 250 y tengo la HRB. Las dos al mismo tiempo. Bueno, ahí agarro yo, empiezo a meter mano en mi HRB, pagando mi lease, todo muy bien. Era un lease que yo consideraba que era bajito, todo muy bien. Un año y pico después, le había metido yo como 60,000 millas. Vienen y me dicen, vamos a meter un XL, vamos a meter un carro más grande. No, yo no quiero carro más grande. Yo estoy bien con este carrito. Porque en verdad me iba bien con la HRB haciendo X. A mí me iba bien. Bueno, manito, vengo y agarro y me voy a una fiesta con unos familiares, una vaina. Mi cuñado me agarra y me dice, mire, pero que la Acura está rompiendo y todo eso. Y yo, bueno, hablo con mi cuñado, ubíqueme ahí con un dealer en Nueva York y vamos a sacar una Acura entonces. Y vine y saqué la Acura. Pero entonces, cuando yo saco la Acura, tengo un negativo de la otra guagua. Ese negativo me lo tiran arriba de la guagua de la Acura porque lo aguanta. ¿Entendiste? Lo aguantaba el negativo. Bueno, nos vamos a romper en la Acura. Yo dije, yo voy a meterle 3 años y me voy. Eso fue lo que yo dije. Voy a hacer 3 años con este vehículo y este es el último vehículo que yo voy a tener aquí. Porque me voy. Le metí, ¿ok? Le metí. Y cuando a mí me hicieron una oferta de cambiarme a una 2026, yo voy y digo, ok, está bien. Yo, ok, digo, perfecto. Hey, how are you, my man? What's going on? Good, good, good. So, oh, this is a battle. They got me into a battle here. Oh my God. Víctor. Me acaban de meter en una batalla aquí. Y esta vaina ahora. Dios mío. Señores, I'm telling a little story here in Spanish, my friend, before I jumped in. I didn't know it was a battle. So, okay. Okay, so, sácalo ahí. ¿Dónde que se saca esta vaina, man? Ok, en now. Ok. ¿Tú finalizó el live? ¿Eh? ¿Tú finalizó el live? Sí, yo lo finalicé. Nada más tenía que pulsar.
No sé, yo finalicé esa vaina. Antes que me bloqueen mi TikTok por un indio de todo, ya tú sabes. ¿Eh? No, muchachos. Antes que me bloqueen a mí mi TikTok por un indio de todo, bueno, mejor yo. Óigame, señor. Entonces, el cuento de Acura. Cuando yo fui a cambiar la Acura, ¿verdad? Fue la 2026. Fui a cambiarla por la 2026. El negativo no lo aguantaba ya la otra guagua. Entonces ellos me dicen a mí, sí, gracias, manito, no vuelva a coger batalla de esa gente. Entonces, cuando yo voy a buscar, ¿verdad? Información sobre la guagua, la 2026, el negativo ya no lo aguanta la guagua. Porque estamos hablando una guagua Acura 2023 para cambiarla por una 2026. Ya son 3 años de uso, son 90,000 y pico de millas. No aguantaba el negativo. ¿Ok? No lo aguantaba. Y eso le pasa a cualquier persona con cualquier tipo de vehículo que esté en un lease. ¿Ok? Cualquier persona que tenga un lease con cualquier tipo de vehículo le va a pasar lo mismo. Entonces me dicen, no, pero tenemos una Escalade, tenemos también una Suburban disponible, que esas te pueden aguantar el negativo si tú quieres. Y yo le dije, ¿cuánto van a ser los pagos de esa guagua? Y me dicen, oh, tanto. Y yo digo, quédense con ella, que yo voy a seguir metiendo mano. Bendiciones, bendiciones a todos. Yo voy a seguir metiendo mano con lo que yo tengo. Porque mi guagua estaba enterita. ¿Ok? Enterita estaba mi guagua. Compartan, por favor, el live. Si pueden compartir el live. Compartan, por favor. Denle ahí, mira, ahí, a compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buenas tardes, bendiciones para usted. Muchas gracias, hermano. Entonces, yo dije, no está bien, me voy a quedar con mi guagua. ¿Ok? Cosas pasan y todo, ya no tengo guagua, pero igual, el plan de Dios es perfecto. ¿Entienden? Pasaron los 3 años, estoy aquí viviendo una nueva etapa de mi vida y de verdad que me está yendo muy bien. Le puedo decir que yo no tengo de más, pero vivo como si tuviera abundancia, porque literalmente aquí en este país la gente que no se acomoda son la gente que gastan de más. Si usted es una persona que no se sabe manejar y que usted gasta de más y que usted quiere llenarle los ojos a los demás, usted no va a hacer dinero en este país, usted se va a morir de hambre. Pero si usted tiene manejo, y usted sabe lo que está haciendo, usted le va a ir muy bien en este país. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el tema del video que se cortó era que los conductores de Uber Black y los conductores Black, que no son de Uber, le pongan carácter a lo de ellos y que protejan más la inversión que han hecho. Ustedes han hecho una inversión demasiado grande como para dejar que se dañe el negocio de ustedes. ¿Ok? Inversión, sacrificio, ustedes saben que han hecho una inversión demasiado grande para usted permitir que se le dañe. Dime. Está bien, ¿no? Tranquilo, pero son las 12, coman. Marilén, ¿cocinaste hoy? Adelantate. Arroz con huevo. ¿Qué van a comer hoy? Entonces, mi gente,
Ustedes han hecho una inversión demasiado grande para perder de esa manera. Ustedes van a perder mucho. Usted no lo está viendo ahora, quizás porque usted está en su pámpara, a usted le está yendo bien, está en un grupo, un círculo de personas que le está ayudando bastante. Pero usted va a estar solo en algún momento. Usted en algún momento va a estar solo, papá. En algún momento, acuérdese que usted es su propia compañía. En algún momento, tú vas a estar solo. En algún momento, tú vas a querer coger un mes de vacaciones y no vas a poder. En algún momento, tú vas a querer llevar a tus hijos a un parque y no vas a poder. ¿Por qué? Porque la piña se va a poner agria. No importa que tú me digas, no, pero que yo me está yendo muy bien, yo tengo mi casa, tengo 3 vehículos. Mientras más alta la barra, más alto hay que saltar. ¿Entendiste? Mientras más grande tu estilo de vida, más vas a trabajar. Porque en ese tipo de negocio, ahí está pasando la bocina. Estamos en RD. Mientras más es tu estilo de vida, más tú gastas en tu estilo de vida, más tú tienes que generar. Y ese negocio, por más que tú generes, también tiene un cap, también tiene un tope. ¿Ok? Desgraciadamente, ese negocio también tiene un tope donde tú no vas a poder pasar de ahí. Yo quiero saber cuántos conductores black se han podido ganar $30,000 en un mes. $30,000 en un mes. ¿Cuántos conductores black? No estoy diciendo que ningún conductor black se puede ganar eso o no. Yo lo que quiero saber es cuántos conductores black usted conoce se ha ganado $30,000 en un mes. O $20,000 en un mes, ¿verdad? $20,000 en un mes son 5,000 semanales. Muchos dirán, yo me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Oh, yo conozco a alguien que se lo ha ganado. Pero estamos hablando que de 100, quizás 10 o menos. ¿Entendiste? Y para llegar ahí, ellos saben que ellos son más que el tipo regular de la calle que anda conduciendo black. Que ellos tienen más experiencia, se han jodido más y han joseado más. Entonces no den lo suyo tan fácil. Los otros días vi una persona por ahí haciendo curso de black. Oh, yo voy a hacer un curso, ¿cómo enseñarle a usted a hacer black? Dándose el tiro él mismo. Ellos mismos dándose la última estocada. Yo voy a hacer un curso, ¿cómo enseñarle a hacer black? Hágalo. Tuvo que tumbarlo. Alguien le habló o le hablaron a alguien, porque imagínate, ¿qué tú vas a hacer? Te voy a enseñar cómo hacer black y a ti te vienen y te meten en un grupo para darte viaje. ¿Qué tú vas a hacer? Toda la gente que te caigan a ti, que te compren a ti tu curso y tu vaina, tú lo vas a meter en esos grupos donde tú sabes que los viajes no son infinitos, que son clientes que se han ganado a pulso, a respeto, y que si te pasan un cliente de eso, te están dando una oportunidad de 1 en 1,000,000. Y usted va a hacer un curso para enseñar a la gente a hacer black. Usted es el mejor del mundo. Pero tírese del puente mejor. Mejor tírese del puente.
Ahora, todos los días nace un conductor, pero todos los días no nace un cliente, ¿verdad? Oye, esta vaina. No, pero esta gente está de madre. Esta gente quiere que yo haga cosas aquí que yo no entiendo esto. ¿Están entendiendo la idea, mi gente? ¿Están captando la idea? ¿Están captando la idea? Es lo que yo le quiero transmitir en los videos míos. Cuando yo venga a hablar con usted, cuide lo que usted tiene. Yo cuido lo que yo tengo, porque yo cuido lo que yo tengo. He podido hacer lo que hago hoy en día. Mientras andaban un grupito de gente diciéndome, no te atrevas a venir aquí al aeropuerto que te vamos a romper. Yo decía que tú jamás me vas a volver a ver un aeropuerto a mí, porque ya yo estoy de ida de esta vaina. Ustedes pueden quedar con el aeropuerto. Mientras había un grupito que se enfocaba en criticarme a mí, yo decía, critíquenme duro, porque que de su crítica es que yo voy a vivir. Bendiciones, bendiciones, Ellen. ¿Entiendes? Y aquí estamos, viviendo de la crítica, literalmente. Y viviendo de hacer lo que a nosotros nos gusta. Ayuda a la gente. Hoy yo tengo, con el favor de Dios, porque mandé a cancelar los espacios que yo tenía disponibles por la mañana, porque le voy a dedicar tiempo a ustedes por aquí. Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. El mejor momento. Nadie me lo va a quitar. Toda esa gente que me criticaba, ¿dónde están hoy en día? Vayan y díganle, óigame, pero el tipo ese que ustedes criticaban tanto, mire cómo ese tigre está viviendo ahora. Vayan a decirle que usted vea. Sí, yo sé, yo lo vi. Me ven, me brechan. Es lo único que le queda, brecharme. Señores, estoy trabajando con gigantes aquí en República Dominicana. Estoy trabajando con Ocean. Tú me tiras 908-220-4310. Raúl, quiero ganar dinero. Tírame. Yo te doy una de las maneras que yo lo he hecho. Es la única vez que lo voy a decir. Raúl, yo quiero comprar un carro. Tírame. Estoy con la gente de Círculo. Pum, 908-220-4310. Raúl, yo quiero un carro. Óyeme, y las cosas que estoy entrando ahorita, que vamos a entrar al mundo de la venta de lo que es real estate. Agárrenme si pueden. Es que yo nací para expandirme como el cosmos, crecer. Yo no nací para estar estancado. ¿Qué tú eres? Ay, yo soy conductor de Uber. Ese es el título que yo iba a tener el resto de mi vida. Eso fue una mentira que el diablo me vendió. Y ustedes se la siguen comprando. ¿Ok? Hoy yo me levanté con 70.487.83 caña debajo del brazo. No se lo muestro por aquí, porque imagínense. Y en lo que va del día, sin levantar un dedo, en lo que vamos haciendo este video, ya llevo. Óyeme, en lo que vamos haciendo este video, sin levantar un dedo. Hola, Glenny. ¿Cómo tú estás, Glenny? ¿De qué se trata? Bueno, yo
trabajo con conductores de Uber, ¿ok? En Estados Unidos, con las apelaciones y la disputa, pero ya hago contenido, vengo por acá, vengo a conversar con la gente y todo eso. Y converso sobre las cosas que yo estoy haciendo para hacer mi dinero también, ¿ok? 4.428. Estos son pesos dominicanos, señores. Yo estoy viviendo en la mejor etapa de mi vida. 4.428 dividido 60. Estamos hablando que $73. ¿Ok? Y he generado hoy $73 sentado aquí, tranquilo, trabajando. Llegué a las 9 de la mañana. ¿Ok? Los muchachos llegaron a las 9 también. Entonces le dijimos que tenemos, vamos a ver acá, generado esta semana 70.487.83 dividido 60, 1.174,79 que no hemos cobrado. Eso va esta semana. Y hoy es, ¿qué día es hoy? Óyeme, cuando tú vives feliz, tú ni los días le prestas atención. Hoy estamos a 9 y hoy es martes. Hoy es martes y ya yo tengo 1.174 en la cotilla, listo para gastarlo. Tengo un colega en Estados Unidos que le bloquearon la cuenta por duplicado, pero él nunca hizo Uber. Que te dupliquen una cuenta es tan fácil como tomar tu número de teléfono y crear una cuenta. Desgraciadamente. Ok. La ocurrencia, manito. Tú tienes un contenido buenísimo. Yo lo estaba mandando a la gente para donde ti. Oíste. El video que tú subiste, eso está buenísimo, mano. Ese video que le están cobrando aquí en República Dominicana para trabajar a la gente, prácticamente te están cobrando para trabajar, porque tú tienes ahora que comprar tu espacio para trabajar. Vayan a ver ese video de la ocurrencia, para que usted vea. La ocurrencia, guión abajo, las, guión abajo, ocurrencia, guión abajo, de, guión abajo, Uber. ¿Ok? Síganlo para que usted vea. Tiene pila de vaina ahí loquísima. Óyeme, yo creo que hay poco canales como la de. Exacto. Y aparte, te sigue cobrando tasa de servicio. Como dice él. Te cobran 500 para trabajar y por cada viaje, tú sabes, de 30 a 40% para ellos. Dime, ¿usted quería esclavitud moderna? Bienvenido al siglo XXI. Es verdad que te pegaron los cuernos. Tú sabes que eso nunca fue esclarecido. Nunca fue esclarecido eso. Pero en mi divorcio dicen que fui yo que pegué los cuernos. Eso está en papel. Eso está en mi divorcio, sí. Pero eso nunca fue esclarecido si me pegaron los cuernos. No. Dijeron que yo fui que pegué cuernos. ¿Me entiendes? Porque después que la gente lo que quiere es la ciudadanía o la residencia, dicen lo que sea, ya la tienen. ¿Qué tú tienes? ¿Qué otra pregunta? Dígame, yo le respondo lo que sea. Yo prefiero ser cuerno y con cuarto. Yo por lo menos tengo mi apartamento en Bávaro. Que esa no me lo quita, esa mitad no me lo quita nadie. Cuando yo cumplí 4 años con la novia mía, dije, me voy a vivir para Bávaro cuando teníamos 3 años. Voy a vivir parcial aquí. Yo vivo en Samaná 6 semanas
Vivo una semana en la capital y vivo 6 semanas en Bávaro. Esa es mi vida. Y me muevo donde yo quiera. Voy a Santiago también, donde mis amigos. Voy a Cabarete, voy aquí a la Terrena. Así vivo mi vida, moviéndome todo el tiempo. Porque dicen aquí que después que tú pasas 4 años con una mujer, ella es dueña de la mitad de lo tuyo. Bueno, yo a los 3 años me mudé de mi casa. Yo sigo pagando mi casa, yo tengo mi pareja, pero tengo mi pareja 3 semanas, 6 semanas a la vez. Ven acá. Y se merece todo, porque me ha tratado muy bien. Pero vuelvo y digo, yo merezco más. Yo merezco más. Detrás de toda mujer exitosa que usted ve ahí, usted tiene que ver un divorcio millonario. Usted ve que la tipa anda en una Mercedes, que anda pipiá, que la tipa es, que la tipa es exitosa, que la tipa es, ya tú sabes, una mujer empoderada de todo eso, sí. Pero tuvieron que haber pasado 2 o 3 divorcios por ahí para que ella llegara a esa etapa, porque ninguna mujer sube sola. Mentira del diablo. Tuvo que haber un hombre ahí en algún momento de su vida que le dijo, vamos a meter mano. O llegó con el bolsillo lleno. Por lo menos las que yo he conocido, que son muy empoderadas todas. Y conozco de dónde que ha venido los cuartos. A mí no me pueden vender vaina. Hay una página de esa manera que salió que te atracaron y que te dieron una golpeada. Bueno, yo estoy esperando que llegue el 18. Después del 18, esa página me va a tener que responder a mí dónde me atracaron por esa difamación. Porque ahora después del 18 no se puede decir nada de nadie. Me sentí ofendido. Me sentí difamado, pero si están hablando de mí es una bendición. Ahora, a mí me pueden atracar. Claro que sí. A mí me pueden atracar. Yo soy un ciudadano. A mí me pueden atracar. A mí me pueden dar, óyeme, a mí me atracan. Me atracan. Pero yo dije que usted me va a dar un cachazo así. Démelo ahí. Si en el libro de mi vida dice que esa es la manera como yo me voy a ir de este mundo, entonces yo me voy a ir. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Ningún hombre, esto es algo poderoso, señores, que usted tiene que entender de la vida. Ningún hombre tiene el poder de decidir cuándo es tu último respiro. Ningún hombre. Hay gente que le han metido 29 tiros encima y han vivido para contarlo. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay personas que le han disparado. Tengo que tener cuidado como hablo por acá. Y la trayectoria no ha tocado ninguna parte frágil acá arriba. Bueno, yo vi ayer uno que le dispararon y la bala salió por acá, por la esquina del ojo. ¿Entendiste? Usted puede llevarse todo lo que yo tengo, pero usted no es más tigre que yo. Todo el tigre es tigre si está armado. Todo el tigre es tigre si está armado. Pero yo te aseguro que tú no das galletas más duro que yo. Óyeme, te lo aseguro. Hacemos una competencia de galletas y estos buches aguantan más galletas que lo que tú aguantas a mí. Ahora, tú me diste un cachazo a mí. Yo te voy a buscar hasta en los rincones más incógnitos de la tierra. Yo voy a pagarle a quien tenga que pagarle para encontrarte.
¿Entendieron? A mí me robaron una vez un celular aquí en Samaná. Yo hice 2 llamadas. Sí, líder, me robaron en mi casa. Ok, vamos a mandar una patrulla. Ok, está bien. Está bien. ¿Qué es lo que, manito? Sí. Los tigres, no ha ido ninguno de los tigres por allá vendiendo un celular. No, óyeme, tengo 10,000 pesos para que me diga quién fue. Y no me tienen que buscar el celular. Ok, está todo. No pasaron 3 horas. El celular apareció al frente de mi casa. Porque no es quien tú eres, es a quien tú conoces. Los tigres saben con quién joden. ¿Me entendiste? Tú llegas aquí a Samaná, de San Francisco, de cualquier lado, y tú haces tu disparate aquí en el pueblo. Pero adivina, tú tienes que saber hacerlo. Porque los tigres aquí en el pueblo no calientan el pueblo. Ahora tú vas a venir aquí al pueblo. Los loquitos, puede aparecer un loquito por ahí. Un loquito puede aparecer por ahí. Un loquito aquí puede aparecer. Claro que sí. Metiéndose su vaina, lo que sea. Puede aparecer un loquito. Pero ni los loquitos de aquí andan calentando el pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo tienen a raya. Usted desafina aquí en este pueblo y usted va a tener problemas. Ahora, usted viene de San Francisco, usted viene de Sabana, usted viene de Higüey, usted viene donde usted quiera aquí, a desafinar aquí al pueblo. El pueblo tiene una sola salida. En algún momento usted va a salir, a menos que se tire por la terrena, por allá. Pero en algún momento usted se va a encontrar un retén o algo. Samaná no es un sitio donde usted viene a desafinar y se va tan fácil. Y usted tiene 2 opciones. Si usted dejó que lo agarre el pueblo, encomiéndese a Dios. Yo no soy Rambo. Yo no soy Rambo. Yo Rambo no soy. Baby Dream. Encomiéndate a Dios. Devuélvete, Satanás. Tómalo ahí. Ahí, tómalo ahí. Todo lo que tú pienses de mí se te va a devolver a ti. Dale ahí. Ey. Pero el que se meta, óyeme, el que se meta aquí en Samaná a desafinar, tiene sus problemas. Aquí el que es tigre aquí no desafina aquí. Aquí vienen a desafinar gente de afuera. Vienen a desafinar. Ahora, ¿tú conoces el poder de esto? ¿Tú conoces el poder de ese de ahí arriba? Témele. Oíste. Vamos a poner esto por acá. Vamos allá. Ese es el coro del youtuber al que le pusiste la querella que viene a joder. Pues tú supiste que al que está bien es que vienen a tirarle. Habla de Uber, que eso es mejor, pero hagan preguntas, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Qué quieren saber? Que en Detroit le están cobrando ahora $10 a los black. Que ahora en Detroit le están cobrando $10 a los black. Era lo que quieren saber. Que los mismos conductores black están dañando el negocio de black. Eso es lo que quieren saber. Dice, pues no dejes que te jodan porque tus temas estaban buenos. No, manito, ahora es que yo vengo duro y curvero. Ahora es que yo vengo duro y curvero. Esa gente, óyeme,
Yo no estoy en esta vaina desde ahora. Yo no empecé hace par de días. Tú no sabes que yo, después que dejé de hacerle caso a la gente, hasta dejaron de hacer video. Porque la motivación de la gente que yo le caigo mal soy yo. Entonces, si yo no estoy ahí para darle motivación, si yo me desaparezco, si yo dejo de hacer mi contenido, ellos no tienen motivación. Pero ahora yo le voy a dar motivación y fuerte, porque ahora yo vengo con un par de vaina durísima. Par de vaina durísima. Señores, estoy casi terminando este live, porque vamos a tener casi 2 horas aquí ya conectados. Pero venimos con mucha vaina. Gané una apelación al Army Record limpio. No entendí eso. Gané una apelación al R&B Record limpio. Podré. Ok. No entendí, pero déjame interpretar. R&B, DMV, me imagino, ¿verdad? Department of Motor Vehicles, lo que tú tienes que decir. Quisiste decir ahí, porque escribiste rápido quizá. Entonces, hiciste una apelación, tú tienes el récord limpio, creo que es lo que dice ahí. Podré volver a Uber. Mira, ¿por qué fue que te suspendieron? Ese es lo primero que cualquier persona tiene que ser honesto consigo mismo y preguntarse. Te suspendieron porque tenía cuenta duplicada. ¿Tú sabes qué es cuenta duplicada? Te voy a decir qué es cuenta duplicada. Cuenta duplicada es que ellos detecten que tú estás usando 2 IPs para conectarte. Tu celular, tu tableta. Cuenta duplicada es que tú tengas tu número de celular en 2 cuentas diferentes. O que tenga tu email en 2 cuentas diferentes. O que tenga tu nombre completo en 2 cuentas diferentes. O que hayas tratado de poner tu social en otra cuenta. ¿Entendiste? Por eso te duplican. Cuenta duplicada es que tú vengas, te tiras una selfie con otro celular de otra cuenta que no es la tuya. Solamente por tu foto, solamente tus biométricos, solamente bastan para que te bloqueen la cuenta tuya y la de la otra persona. Esta semana tuve una muchacha que me llamó, me dijo, me bloquearon mi cuenta porque agarré el celular de mi hermana por equivocación y me tiré la foto. Las 2 cuentas bloqueadas. Yo le dije, no puedo hacer nada. ¿Cómo así no? Fraude. Estás haciendo fraude y estás haciendo duplicado de cuenta. No, pero que yo no lo hice de maldad, eso no importa. Le diste la razón a ellos. Así es que está esta vaina ahora mismo, mi gente. Si usted la marcó, es solamente culpa suya y de nadie más. Raúl, para terminar aquí el video de YouTube y de las otras redes, ¿cuáles son las cuentas que se pueden trabajar? Solamente se están trabajando y recuperando actualmente cuentas que tengan que ver con suspensiones de licencia, que no tenga punto en la licencia, problemas que tengan con el background check, ¿ok? Después que no tengan problema en el background check. Si usted tiene muchas violaciones pequeñas, no le están abriendo por tener muchas violaciones pequeñas, por un error de fecha de un alias, pusieron 2023, acosaron de fraude, tampoco te la van a abrir, pero tú tampoco debes de borrar tu cuenta por eso. Mi gente de Facebook, YouTube, voy a terminar aquí porque ya se me acabó el tiempo. Ok, así que saben que en cualquier momento voy a terminar el live y posteriormente estaré terminando aquí en TikTok y Instagram. Si tú manipulaste de alguna manera por equivocación o lo que sea, mandaste una captura de algo y tenía algo por encima, un documento y tenía algo por encima o lo que sea, ya manipulaste, fraude. Esa gente no están dejándole pasar nada a nadie, ¿entiendes? Y
tú vas a tener que escribir mucho. Yo tengo 7 enlaces que están funcionando. Los 7 enlaces me llevan a revisión manual. Lo que usted tiene que preocuparse es de mandar todo lo que usted mande a revisión manual. Siempre, siempre revisión manual. Siempre revisión manual. ¿Entiende? ¿Cómo usted llega a revisión manual? Rapidito. Esta es una de las maneras. En la aplicación, usted va donde dice menú, luego va donde dice ayuda, ¿ok? Luego vas a darle hacia arriba y le vas a dar donde dice contáctanos beta en azul. Una vez le das ahí, le das a cuenta. Muchas veces directamente te van a decir en qué te podemos ayudar. No te van a dar la opción de decirle, ¿sabes? Mándame a cuenta, no. Te van a decir en qué te podemos ayudar. Entonces, ahí tú tienes que hacer que se desactive el bot. Yo tengo diferentes scripts que yo hice para hacer que el bot se desactive y me dé esa parte de cuenta, y luego vas a escoger la parte que dice otro asunto. Te van a pedir más explicación porque ahora le han añadido eso. Tengo también los scripts que tú le pones para que bote eso, entonces te dé estas opciones que son las importantes. Te va a decir, ¿quieres hablar por chat? ¿Quieres una llamada? ¿Quieres un mensaje de 6 a 12 horas? ¿Ok? Y la que tú quieres escoger es mensaje de 6 a 12 horas. Siempre, 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 siempre. Mensaje de 6 a 12 horas para enviarlo a revisión manual. ¿Ok? El equipo con el que tú quieres hablar siempre se llama Trust and Safety. Trust and Safety. Ellos son los únicos que pueden activar o desactivarte. Si te ponen a hablar con alguien, tú le vas a decir, discúlpeme, yo quiero hablar con el equipo de Trust and Safety. No, pero que quiero hablar con el equipo de Trust and Safety. Siempre, siempre. Trust and Safety. Son los únicos que tienen el poder de activarte, desactivarte o activarte o lo que sea. Son los únicos. Después de ahí, tú no tienes que hablar con nadie más en Uber. Es con ese equipo. Y cada vez que te digan, ya te dijimos que no, ya revisamos, es que lo otro, muchas gracias, bye bye. Deja pasar 48 horas y vuelves y lo haces. Para que lo revise de nuevo. Quizás en la semana lo revise alguien más que no sea la misma persona. Y quizás te dé ese chance. Así logramos reactivar una cuenta de acoso sexual. ¿Ok? 1 mes y 30 días tuvimos en eso. Cada 48 horas se hacía. Cada 48 horas se hacía. Cada 48 horas se hacía. No pudimos recuperar la cuenta de Lyft, pero sí recuperamos la de Uber. ¿Tú me estás oyendo de que era que se le estaba culpando a esa persona? Y ese video yo lo subí a mis redes. En los testimonios, ahí están. En mi IG, ahí están los testimonios que yo voy subiendo. ¿Cuánto tú cobras por eso? Nada. Tú entras a mi website, tú haces los pasos y se te manda a la revisión, la evaluación. De 7 días a, no sé, 7, 8 días se te manda la evaluación. Ya si tú quieres una llamada conmigo, es un solo pago de $35. Estaba cobrando, ya subió, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no quiero que estén hablando conmigo todo el tiempo. Yo quiero que ustedes hagan lo que ustedes tienen que hacer. Tú quieres hablar conmigo, va a costarte. Pero tú quieres la evaluación y te voy a dar lo que tienes que enviar. No te cuesta nada. Nada. Nada te cuesta. ¿Tú quieres hablar conmigo una sola vez? Entonces, son tantos. Una sola vez. Una sola vez. No es que yo te voy a cobrar cada vez que tú quieras hablar. No, una sola vez. Por mi tiempo.
y por la asesoría que yo te voy a dar. Ya después de ahí, tú puedes hacer citas conmigo cada vez que tú quieras. ¿Ok? Se fueron la gente de los otros. Mi gente de YouTube y Facebook, bye bye, que se va a caer esto. Ya me dieron el tiempo.